Devocional diario Vive a plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. Marcos capítulo 9, versículo 24 dice, creo, ayúdame en mi incredulidad. Creer en algo, creer en todo, creer en nada. Ese es uno de los principales dilemas de nuestro mundo. La sociedad contemporánea sufrió una serie de ataques en contra de lo que podríamos llamar el desarrollo de la desconfianza a lo largo del siglo pasado y lo que va del presente. De pronto, los hijos dejaron de creer en los padres y estos en sí mismos. Los ciudadanos dejaron de creer en sus gobernantes y en las figuras políticas. Los estudiantes dejaron de creer en sus maestros y demás modelos educativos. Los feligreses dejaron de creer en sus líderes religiosos y en ciertos íconos espirituales. Sin embargo, ello no desarraigó el sentido de la esperanza en la conciencia humana. En efecto, la gente sigue creyendo. ¿Por qué seguir creyendo? Porque creer es parte de la naturaleza humana. El creer y la fe constituyen una de las experiencias fundamentales del hombre. No existe ningún hombre en la tierra que no parta de una fe original o que no tenga fe, es decir, que no posea convicciones, certeza, creencias, persuasiones, confianza de lo que no tiene una total evidencia ni una demostración lógica constrictiva. El concepto de la fe parte de la idea de apoyarse confiadamente en otro, demostrarle lealtad. Ahora bien, ¿en qué cree la gente en estos tiempos? En las figuras clásicas de la posmodernidad, los personajes de la televisión, los deportistas, las letras de canciones populares, las corazonadas, los escándalos sociales, las supuestas apariciones de los ovnis y los anuncios espectaculares de los maestros de la mercadotecnia, entre otros. Entre otras palabras, la gente sigue confiando en diversas figuras, por grotescas que parezcan. Ese es nuestro mundo, cada vez más carente de elementos sagrados en los cuales depositar la confianza, la seguridad, la esperanza y la fe, por lo que a falta de ello han surgido nuevas formas de la religión. Al mismo tiempo, en la medida en que ha transcurrido el nuevo siglo, es cada vez más evidente la falta de confianza en la población mundial en elementos que brinden una verdadera seguridad. Lo más notorio tal vez sea el caso de las nuevas generaciones, quienes abrumadas por una asfixiante incertidumbre y desconfianza, se arrojan a los brazos de la drogadicción, la promiscuidad sexual y la autodestrucción. No es casualidad que en el mundo exista el auge de la depresión, la angustia, la melancolía. La razón, falta de confianza. Una de las formas en las que se intentó combatir esta situación a finales de la década de los 70 del siglo pasado fue la llamada psicología del éxito, la cual involucraba el mejoramiento de la autoimagen, la superación personal y las ideas de bienestar emocional. Sin embargo, con todo y que muchos trataron de confiar en sí mismos para enfrentar las adversidades de su existencia, el problema no se solucionó del todo. Los índices de depresión que siguieron existiendo y de hecho aumentaron con todo lo que ello conlleva. En el campo de la religión,
las cosas no se ven todavía muy claras. La fe religiosa también se ha dejado salpicar de las tendencias de la posmodernidad. Se trata de la fe hipersentimentalista, donde los creyentes han asumido que creer implica experimentar ciertas sensaciones en su cuerpo. Los cantos de alabanza se han tornado en un consonete repetitivo y falto de poesía, donde el intérprete ha llegado a ser una superestrella del mundo espiritual. Se trata del triunfo de la vulgaridad, del empobrecimiento teológico, donde la música se escoge no sobre la base de una reflexión espiritual y celestial con Dios como centro de la adoración, sino del gusto personal y de la diversión egocéntrica con el ser humano como centro del culto. Pero la fe no es un sentimiento emocional que haya de ser exacerbado. Toda manipulación de las emociones humanas es destructiva para la fe. Una relación con Jesús basada en la excitación emocional resulta degradante. Experimentar cierto éxtasis religioso no significa necesariamente que nos hemos encontrado con Cristo, puesto que las religiones paganas ofrecen este tipo de distracciones espirituales desordenadas. Además, los oídos de los fieles se han vuelto cada vez más sofisticados hacia los predicadores, exigiéndoles más acción e innovación desde el púlpito. De hecho, hay quienes han interpretado dicha situación como una crisis del púlpito, debido a que los feligreses ya no se sienten satisfechos con los sermones presentados en sus congregaciones. No obstante, pocos se han preguntado si realmente la crisis era del púlpito o más bien de los bancos, que han motivado a los creyentes a exigir este tipo de sermones. Quizás un cambio en su propio sentido de la fe. El mayor peligro del sensacionalismo religioso es sembrar la idea de que la fe en Dios que se enseña en la Biblia no tiene nada que ver con lo que la gente puede llegar a experimentar en su vida espiritual. En vez de reflexionar en los profundos conceptos de la justificación por la fe, la gente prefiere la excitación emocional transmitida a través de música irracional y los gritos, aplausos y manipulación mental de los cultos hipersensacionalistas. De ahí que hoy tengamos una enorme necesidad de aprender a creer y de ejercer la fe en Dios, a fin de que nosotros podamos volvernos hacia nuestro Señor. Así como este padre gritó al Señor Jesús: ayúdame, Señor, a mi incredulidad. Así nosotros hoy debemos clamar al Señor con lágrimas, decirle: creo, pero ayúdame a mi incredulidad. Te invito a que ores conmigo. Amado Padre que estás en los cielos, tú eres el único digno de recibir la honra, la gloria, la adoración y la exaltación. Padre bueno, creo, creo en ti, pero necesito, Señor, que ayudes a mi incredulidad. Que mi fe, Señor, no se base en sentimientos, no se base en esa excitación emocional que se transmite a través de la música irracional, sino que mi fe, Padre, pueda ser basada, fundamentada en tu palabra, en las santas escrituras, Padre. Que mi fe, Señor, no sea debido a esos cultos hipersentimentalistas o de manipulación mental, sino más bien, Padre Celestial, fundado en cada uno de los capítulos, versículos de tu santa y divina palabra. Que mi fe sea fundamentada en ti. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego que ayudes a mi incredulidad. Amén. Que tu fe se base en las sagradas escrituras, en lo que nos dice el Señor en su santa palabra, para que podamos vivir a plenitud. Dios te bendiga.